Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo con la paz del Señor y en este hermoso día le doy gracias a Dios que me permite dirigirme a ustedes, mi amada iglesia Lirio de los Valles en Kennedy, en Bogotá. Saludos a todos ustedes, mis queridos hermanos. Saludos a la pastora Esther, al pastor Oscar, a las niñas, a Angélica, a Paula y a Nati. Dios me los bendiga mucho. Soy consciente del gran esfuerzo que han estado haciendo en medio de esta situación extraordinaria y tan diferente para alimentar el rebaño que Dios les ha puesto en sus manos. Bendigo al Señor también por cada uno de los hermanos que conozco. Les ruego me disculpen si se me olvida alguien, pero no puedo dejar de pensar, sobre todo en la gente que conozco de tiempo más atrás. Y un saludo muy cordial para doña Ana, para don Armando, para mi hermano Jairo y su señora. Que Dios me los bendiga, a doña Claribel, doña Clarita, a todas estas personas que de una manera u otra les conozco hace tiempo, casi desde que empezó la iglesia, a Demis, a la familia Estercita, a ustedes, los diferentes servidores de la iglesia, a mi hermana Carolina y a su esposo Wilbur. Les saludo a todos con la paz del Señor y les recuerdo siempre con mucho cariño desde la última vez que estuve por allá en el mes de febrero. Y quién sabe hasta cuándo volveré a Colombia, pero he querido dirigirme a ustedes a petición de la pastora. La verdad que hace días también tenía ese deseo y esa necesidad. Y ahora por medio de la tecnología podemos a la distancia poder comunicarnos con nuestros amados en cualquier parte del planeta en que ellos se encuentren. Yo hago votos y es mi oración cada vez que me acuerdo por ustedes, para que ustedes puedan muy pronto volver a la nueva normalidad, para que el Señor les dé sabiduría cómo enfrentar lo que viene, lo que sigue. Y espero en el Señor, y mi oración también ha sido la de la iglesia, principalmente los líderes de la congregación, para que a ustedes no les falte nada de lo necesario a nivel de iglesia, a nivel familiar, a nivel laboral. La situación es muy difícil en todos los países. Tengo reportes de tantos amigos pastores que Dios me ha permitido conocer a lo largo y ancho de varios países en América Latina, y todos están sufriendo diferentes situaciones, unos más que otros, pero todos están haciéndole frente a esta calamidad que nos vino de repente y para la cual nadie estaba preparado. Pero siempre he dicho desde que inicié en los caminos del Señor mis primeras enseñanzas y mis primeras predicaciones en medio de la sencillez y el neofitismo de la época, y era que yo decía que una persona que tenga el Espíritu Santo está capacitada para suplir cualquier emergencia en la obra de Dios. Yo no sé de dónde saqué eso, pero la verdad que es muy cierto. Aunque no estemos preparados, no estábamos preparados, nos tomó por sorpresa, pero como dije un día de estos, a Dios esta calamidad no la tomó por sorpresa. Quiero animarles, hermanos, en el nombre del Señor, para que presten atención muy más que nunca a lo que dice la palabra de Dios, porque se llenan los medios con una cantidad de artículos y de temas, y aparecen un montón de falsos profetas alarmistas que lo único que quieren es quitarnos a nosotros la paz, la tranquilidad que el Señor ha prometido que vamos a tener nosotros indistintamente de la situación que estemos atravesando. Yo quiero que ustedes sepan, y más que nunca se aferren a la palabra del Señor, de lo que a nosotros nos pasa hoy durante esta calamidad. Pero años antes de que esto pasara y después de que esto pase, seguiremos teniendo momentos de aflicción, momentos de lucha, de prueba, de dificultad y de tribulación. Esta no es la única tribulación que a usted le ha tocado vivir, ni será la última, pero en todas ellas la promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros siempre. Así que no se dejen intimidar ni amedrentar por noticias, supuestamente profecías y revelaciones que Dios le dio a alguien, pero que con solo que usted leyera la Biblia y la creyera, se hubiera dado cuenta que este montón de charlatanes lo que están haciendo es diciendo profecías que ya la Biblia las había dicho y que las ha experimentado la humanidad en los últimos años, siglos, milenios, y que no va a ser la última vez que la tengamos. Ciertamente, esta diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque esta aparece en un momento donde vivimos en un mundo globalizado. Antes no era así. Hace 100 años, que fue la última gran pandemia, que se llamó la gripe española,
donde murieron 50 millones de personas en Europa. Más de la mitad de la población. En ese entonces, en Europa habían 80 millones de personas. Murieron 50. Quedaron solamente 30 millones de habitantes en toda Europa por una gripe que se llamaba la gripe española. Pero la iglesia pudo salir adelante de eso. A algo nuevo, a algo diferente. Claro, no teníamos conocimiento, no podíamos saber de aquello y nunca llegó a América por las distancias. Pero ahora este mundo globalizado hace que podamos enterarnos de lo que ya está sucediendo, porque en este momento, en algunos países del planeta, ya es jueves y nosotros estamos aquí miércoles. Y por medio de la tecnología podríamos estar viendo lo que está pasando para nuestro mañana y que es el hoy, ya mañana para muchos países. Así que mis queridos hermanos, en esta época es una época para estar sobrios, para poner canales oficiales a nivel de querer conocer lo que está pasando y los lineamientos de nuestro gobierno. Y a nivel de lo espiritual, a nivel de lo doctrinal, bien hacemos en seguir las recomendaciones y la enseñanza de nuestros líderes, de nuestros pastores. Ustedes conocen muy bien la palabra que ustedes reciben y no tienen necesidad de andarse asustando ni escuchando, mucho menos reenviando artículos de dudosa reputación sin conocer la seriedad teológica que una persona pueda tener. Quiero compartir con ustedes un tema que me pareció muy pertinente compartirlo con cada uno de ustedes. Y ese tema lleva como título Viviendo, cómo vivir en paz en un mundo tan tenso. Siempre, hermano, aquí ha sido muy difícil. Ustedes saben, hermano, yo les he dicho muchísimas veces y sus pastores también, que aquí no es el cielo. Cuando nosotros leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, después del versículo 18, sobre el fruto del Espíritu, entre ellos hay uno que se llama el fruto de la paz. Estamos viviendo en un mundo, hoy como está, hermano, de tanta incertidumbre. Sigo muy de cerca las noticias de Colombia y de México y de Puerto Rico, países con quienes me une un gran afecto por tantas amistades que tengo, y veo que en todo lado, con algunas pequeñas diferencias propias de diferentes tipos de gobierno, lo que sí puedo calificar es que hay inestabilidad, que hay caos, que hay incertidumbre, que hay abuso de poder. Hay un montón de situaciones que se están dando una tras otra y tener que estar encerrados literalmente en nuestras casas en esta cuarentena hace de repente, sumándole nuestras propias situaciones, nuestras propias luchas, nuestras propias inquietudes que tenemos, miedos, ¿por qué no? Pues la situación se hace un poco tensa, se hace un poco caótica. Las noticias casi nunca son buenas. Algunos las inflan más de lo apropiado. Otros aparecen con un optimismo que de primera mano se sabe que es falso y también un poco irresponsable, como en algunos países está pasando. Lo cierto del caso es que yo sé que en medio de cualquier tribulación, es que parece ser, y disculpe mi insistencia, que la única crisis que la gente ha vivido es esta calamidad que se llama coronavirus o COVID-19. Pero el mundo, hermano, y la iglesia, y usted y yo y nuestra familia, hemos vivido diferentes tipos de calamidades y de angustias. Quizá no de este calibre, entiendo, pero en todas ellas Dios nos ha guardado, Dios nos ha librado. Así es que, mis queridos hermanos, todos nosotros vivimos diferentes situaciones y hoy nos sentimos como acorralados, encerrados en nuestras casas, y poco a poco, ya para este momento que llevamos hablando de nuestra experiencia, casi 50 días de cuarentena, de aislamiento, ya empieza a haber agotamiento emocional, agotamiento mental y agotamiento físico. Yo sé que alguien puede decirme a mí, Pastor Arturo, lo más importante es estar bien espiritualmente. Yo no estoy muy de acuerdo al 100% con eso, porque usted puede estar muy bien espiritualmente, pero si emocionalmente está enfermo, si mentalmente no puedes sacar de tu mente la preocupación, la angustia y la ansiedad, por más que tú estés bien con Dios, que es bueno, que es mejor estar bien que estar mal con Dios, pero es que usted no es solamente espíritu, usted no es solamente una persona inmaterial, usted también es emociones. Aunque no nos gobiernan nuestras emociones y no deberemos permitir que las emociones nos gobiernen, porque si hay algo que nos miente diariamente son las emociones. Las emociones hoy nos dicen que todo está muy bien cuando todo está mal, y las emociones mañana nos pueden decir que todo está muy mal cuando realmente está bien. Las emociones tienen que ver mucho con las circunstancias, con el entorno.
Así que no nos dejamos llevar por las emociones, pero las emociones no son malas, porque Dios las puso en nuestro corazón. Dios fue el que nos puso la emoción de la alegría, del amor, pero también nos puso la emoción de la tristeza, del dolor, del luto, del llanto. Así es que, hermanos, no nos dejamos llevar por las emociones, pero no hay que ser tan espiritualistas o espiritualoides diciendo que lo único importante es estar bien con Dios, que es muy importante tener paz espiritual, pero es importante también que nuestra parte emocional y nuestra parte mental también esté sana. Yo quiero hablarles precisamente sobre eso. Es que escucho mucha gente decir: pastor, ya no aguanto más. Ahora, en el medio de esta calamidad, pero es una frase que a cada rato la dice la gente. Antes de esto, durante esta calamidad y después de esta calamidad, seguirá habiendo gente que quiere tirar la toalla. Seguirá habiendo gente que ya no soporta, que quiere renunciar, que quiere desistir. Profesionales, estudiantes, padres de familia, gobernadores, gobernados. Ni siquiera el palacio en Londres se escapó de tener la lucha y la presión de estar infectados algunos de ellos. No se escapó el primer ministro de Inglaterra. Han muerto grandes celebridades, porque esto, como dije el otro día, los valles no discriminan entre si usted es rico o es pobre, si es grande o es pequeño. Lo cierto del caso, hermanos, es que a todos nos golpea, a todos nos ataca. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El corazón contento. Hay otra parte en la Biblia que dice que todos los días del afligido son tristes, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Qué precioso ese texto, como Dios dice: todos los días de un afligido son tristes. No importa, si usted está afligido, salga el sol o no salga el sol, va a ser triste. Usted lo ha vivido tal vez, o conoce de personas que siempre se están quejando. Si hay buen sol y usted dice: qué día más bello, mucho sol, siempre hay queja. Y si está nublado y usted dice: bueno, parece que va a llover, está nublado el día. No diga eso, porque está triste. No importa si tiene dinero o no, si está triste, todos los días son aflicción. El que está afligido, para él todo es triste, pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. El de corazón contento es esa persona, hermano, que más allá de las circunstancias, que más allá de la pérdida, que más allá del dolor, está contento, está agradecido, porque sabe que Dios está con él, indistintamente del día que estemos viviendo. Así es que, hermanos, quiero hablarles de 3 tipos de paz que necesitamos experimentar, pedir al Señor y creer, recibirla en este mundo que estamos viviendo, en esta hora tan triste, en este tiempo de calamidad, de pandemia, que hace que la situación sea más tensa de lo normal y de lo acostumbrado. La primer paz le llamamos la paz con Dios, paz espiritual. Romanos 5:11 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de la paz, tanto de la paz mental, de la paz emocional, cualquier paz financiera, familiar, académica, laboral. El fundamento es la paz espiritual, estar en paz con Dios. Antes de pretender y esperar tener cualquier otro tipo de paz, tenemos que procurar estar en paz con el Señor. Y aquí dice el libro de Romanos que esa paz solamente se recibe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras positivas ayudan, claro que sí. Claro que el entusiasmo ayuda, aunque es mejor el entusiasmo, no. Es mejor la esperanza que estar entusiasmados. Les he dicho muchas veces, hermano, que el entusiasmo es bueno, porque es mejor estar entusiasmado que desanimado. Pero el entusiasmo es muy psíquico, tiene que ver con circunstancias, con entorno. Cuando yo hablo de esperanza, es otro nivel de entusiasmo. La esperanza tiene que ver con mi relación con Dios. Es mi relación con Dios la que me produce esperanza, aún en medio de la crisis, en medio de la pérdida, de la enfermedad y de la angustia. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que procurar esa paz, pero esa paz no está en los libros de autoayuda, tampoco está en el dinero ni en la diversión. Esa paz viene por medio de Jesucristo. La segunda paz es la paz emocional. Primero la paz con Dios,
la paz emocional. Necesitamos esa paz que viene del Señor. Primero busco y obtengo la paz de Dios, y esa paz de Dios me va a dar en consecuencia paz emocional. En Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Subrayen la palabra gobierne. La palabra gobernar aquí se usa en la Biblia y tiene que ser interpretada en la etimología de la palabra como árbitro. Podríamos parafrasear y decir que el árbitro, que lo que arbitre nuestra vida, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, que lo que arbitre nuestra vida sea la paz del Señor. Necesitamos la paz de Dios para poder tener paz emocional. Que la paz de Dios sea el árbitro. En griego significa árbitro, gobierne, sea el árbitro que dicte las reglas. ¿Qué es un árbitro? En cualquier deporte, el árbitro mantiene la paz, la armonía. Un deporte como el boxeo, por ejemplo, o el fútbol, el árbitro se para cuando se están agarrando. El árbitro infringe a alguien la ley y la amonesta o lo expulsa. El propósito del árbitro es tener las cosas en orden, que cada uno se apegue a los lineamientos, que se hagan las cosas de acuerdo a un libro, a un reglamento, a unas pautas que se hicieron antes del encuentro, antes de la disputa. Me encanta cuando dice que la paz de Dios arbitre vuestras vidas, vuestros corazones. Es que hablo con mucha gente que me dice: hermano Arturo, no sé qué hacer. Le he pedido al Señor dirección para esto. Recientemente hablábamos con una hermana que tenía o tiene que tomar una decisión trascendental en su vida, muy triste. Define muchas cosas para su presente y el futuro. Y me decía: pastor, y es que oramos y Dios no me habla. Y llevo meses orando y no encuentro una palabra. Y se me ocurrió decirle lo que he aprendido a lo largo de todos estos años de conocer al Señor. Y le dije: hermana, es que hay cosas en la vida que el Señor quiere que usted y yo las decidamos. A veces queremos que Dios nos diga todo. Y yo predico y enseño que Dios quiere guiar nuestras vidas más de lo que usted y yo queremos que las guíe. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay suficientes indicaciones, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado sabiduría y discernimiento para tomar decisiones. Por ejemplo, la gente dice: yo quiero que Dios me diga con quién me voy a casar. Dios a nadie le va a decir con quién se va a casar. De por sí que la mayoría de la gente, no importa lo que Dios le diga, lo que sus papás le digan, cuando decide que se va a casar con alguien, se casa y punto. Porque esta es una decisión que uno debe de tomar. Porque si yo digo que Dios me guió a hacer esto y aquella persona luego me deja abandonada o abandonado, voy a culpar a Dios y decir: la mujer que usted me dio. Es que al único que Dios le dio esposa fue a Adán. A todos los demás, cada uno tiene que escoger su esposa. Porque tenemos que tener criterio para luego no culpar a Dios de nuestras decisiones. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, frente a la manera en que lo venían persiguiendo los egipcios, con rabia, con odio, con deseos de venganza, está por ellos el ejército, viene a verlos, a atacarlos, a exterminarlos de la tierra, y están frente al Mar Rojo y oran y se desesperan, y Moisés va y le consulta a Dios, y la respuesta del Señor: bueno, ya dejen de estar orando, tomen una decisión y empiecen a caminar en medio del mar. Es que uno necesita que la paz de Dios gobierne, arbitre el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Y hermanos, hay momentos en que uno no sabe qué hacer. ¿Qué paso es el siguiente? Y ora y no recibe una respuesta. La paz de Dios arbitra. Es por eso que nos animamos a decir a la gente: hermano, es que no importa lo que usted piense a veces, o lo que usted diga, o lo que alguien le dijo. Usted tiene paz en su corazón para tomar esa decisión. Lo que usted está haciendo, ¿hay paz o hay intranquilidad? ¿Hay duda? ¿Hay miedo? Porque la paz de Dios arbitra nuestros corazones. No sé si me estoy dando a entender, pero la paz de Dios, dice Pablo a los Colosenses, que la paz de Dios gobierne, arbitre vuestros corazones, vuestras emociones, vuestro cuerpo en Cristo Jesús. Necesitamos que la paz de Dios nos gobierne, arbitre nuestra vida. Dios quiere guiar nuestras vidas. Por eso es tan importante tener paz con Dios y tener paz emocional. Usted puede irse 15 días
a una hermosa playa en el Caribe, en Puerto Rico, en Punta Cana, o a una de nuestras hermosas playas de Costa Rica, o esas bellas playas del Caribe colombiano? ¿Cuántas personas se han ido una semana y hasta 2 semanas a pasear a la montaña o a las grandes ciudades en los Estados Unidos, a Disney, y llegan y tienen el mismo sinsabor, el mismo vacío? Porque esa paz que yo a ustedes les estoy hablando no es una paz que el mundo la da, ni el dinero, ni la satisfacción, ni siquiera la diversión. Es una paz que solo es posible y viene de parte del Señor. La tercera paz que necesitamos es lo que llamamos paz relacional. O sea, es la paz que tiene que ver en la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes, en el contexto de nuestra familia, de la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Yo sé que todos estamos de acuerdo que la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con personas. Llevarnos bien con el jefe, con el compañero, con el pastor, con el líder, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la suegra, con el suegro. Siempre muchas de nuestras dificultades tienen que ver con relaciones humanas. La manera en que las resolvemos va a determinar muy bien si vamos a tener paz. Tenemos que buscar no solamente la paz de Dios, esa es la primera paz que necesitamos, y esa paz va a abrir la puerta a la paz emocional y a la paz relacional. Dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Va a haber momentos en que es difícil poder estar en buenos términos con alguien, pero en cuanto dependa de usted, no depende de nosotros estar en paz con los demás. Estar en paz con los demás no significa que todo el mundo me apruebe. Estar en paz con los demás no significa que con todo el mundo me va a amar y me va a llevar bien. Estar en paz con todos los demás depende de mí. En lo que a mí dependa voy a estar en paz. No voy a guardar rencor, voy a perdonar, voy a tratar de pasar la página, tratar de olvidar si es posible, y si no, perdonar de tal manera que aunque lo recuerde, como digo yo popularmente, me resbale, porque he superado esa angustia, porque he superado esa desaveniencia. La paz de Dios es algo que usted y yo podemos experimentar, es fruto del Espíritu. Escuche esto que quiero decirles. En Juan 14:27 dice: la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dice una versión. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ir a la cruz, Jesucristo dijo: les quiero dar un regalo, mi paz. Es un regalo que ya Él nos dio. Usted no pide que se le dé algo que ya tiene. Cuando usted pide: dame paz, bueno, pero entonces la respuesta sería: pues que ya yo se la di. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Este versículo significa que la paz de Dios es un regalo. No es algo que yo me gano, no es algo por lo cual yo trabajo. Y pienso que ni siquiera debiéramos de orar, sino que lo que tenemos que hacer es desarrollar una paz, porque dice que ya Él nos la dio. Yo no le pido a Dios que me salve todos los días. Yo no le pido a Dios que me dé cosas que ya me dio. La Biblia dice que la paz es algo que ya me dio, y en el libro de Gálatas aparece como un fruto del Espíritu. No tengo que esforzarme, tengo que abrir mis manos, recibirla y disfrutar de ese regalo de Dios que es su paz. Jesús dice, eso sí, que la paz de Dios es diferente a la que da el mundo. La paz del mundo está basada en riqueza, en lo que tengo, en bienestar, en tranquilidad. La paz de Dios en este mundo totalmente diferente. La paz de Dios es una paz que se puede experimentar en medio de las tormentas. Escucha esto, hermano. En los últimos 3.500 años, el mundo solo ha tenido 286 años de paz. La paz de este mundo es frágil. Basta con que alguien entienda, en un país, que alguien movió los linderos de una frontera para que estalle una guerra. Basta con que un gobernante ambicione la riqueza del subsuelo de otro país y se inventa una guerra. Basta con que el país vecino elija un gobierno de izquierda o de ultraderecha para que se pierda la paz. La paz de este mundo es muy frágil. Usted y yo no podemos seguir viviendo con la paz que este mundo da, que significa si tengo techo, si tengo buena plata, si el templo está abierto, si está recogiendo, si la gente está sirviendo, si tengo trabajo o no tengo trabajo. Esa es la paz que el mundo da, esa la puede tener cualquiera y cualquiera la pierde. Pero Jesús dijo que la paz de Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que es un regalo y que no es como la que el mundo da. Así que necesitamos la paz con Dios, que es la primera para poder pensar en paz emocional y para poder pensar en paz relacional. ¿Cómo experimento esa paz? Pastor Arturo, ya usted me habló de paz con Dios, de paz emocional.
y de paz relacional. Muy lindo. Dígame, ¿cómo la obtengo? Les dije ya, mis queridos hermanos, que no es un tema de obtener ni de pedir. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ya la dio. ¿Cómo la experimento entonces? Ese es otro tema. ¿Cómo la experimento? Número 1, obedeciendo los principios eternos de Dios. En el Salmo 119, 165 dice: los que aman tu ley disfrutan de gran paz o bienestar y nada les hace tropezar. Disfrutar los principios de Dios. Escúchenme, mis queridos hermanos, para usted y yo poder disfrutar esa paz, ese regalo de Dios que es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento humano, tenemos que obedecer los principios de Dios. La obediencia trae bendición. Es la Biblia, que bien hacemos en leerla siempre, pero yo sé que estos días debiéramos de aprovechar para leer todo el Nuevo Testamento. Se puede leer en 90 días, pero con el tiempo que tenemos, en un mes, dedicando lectura diaria, bíblica, sistemática, podemos empezar a leer desde el libro de Mateo y antes de que volvamos a la nueva normalidad, haber leído todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Yo insisto en esto. La iglesia debe ser la iglesia del libro, la iglesia de la Biblia, no necesariamente de otras fuentes, que es bueno leer otros libros y ver y escuchar otros exponentes de la palabra. Pero debe ser la palabra de Dios, lo que llamamos el manual del propietario, porque es en la palabra de Dios donde encontramos principios para tener salud física, salud financiera, salud familiar, matrimonial, eclesiástico, ministerial, espiritual y emocional. Está en la palabra de Dios. Así que no le pido a Dios su paz. Tengo que disfrutarla porque ya Dios me la dio y la voy a disfrutar cuando obedezco los principios de Dios, los principios eternos de Dios que están en su bendita palabra. Lo segundo que nos va a ayudar a disfrutar esa paz que ya Dios nos regaló es aceptar el perdón de Dios. En Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? ¿Qué Dios hay como tú? Esa es la verdad y la gran bendición del Dios que usted y yo seguimos. No hay nadie como Él que perdona, la manera en que perdona y la manera no solamente en que perdona, sino que también pasa por alto el delito, la falta que cometemos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que la peor manera de vivir es con culpa. La culpa nos roba la paz que ya Dios nos dio. No tenemos que pedir una paz que ya me dio. Yo no le pido a alguien algo que ya yo recibí. Si acabo de almorzar, por ejemplo, yo no le pido a mi esposa que me dé de almorzar, salvo que haya quedado con ganas. Yo no pido lo que ya tengo. Yo no pido que el Señor me dé ojos, ya los tengo. Lo que pido es que siempre pueda ver. Yo no le pido a Dios que me dé brazos, me va a dar 4 brazos. Lo que hago es que disfruto y utilizo los 2 que tengo. Los regalos de Dios que Dios nos dio no se piden, no se ganan, no se merecen, solamente se experimentan. Y para experimentar la paz de Dios, no solamente tengo que ser obediente a los principios eternos de Dios, sino que tengo que aceptar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque lo que a usted más y a mí nos roba la paz es la culpa. No creer que ya Dios nos ha perdonado. El perdón de Dios significa que Dios nos ha liberado del castigo. El perdón de Dios significa que Dios ha pagado nuestra deuda que no podíamos pagar. Cuando yo pago el recibo eléctrico, cuando yo pago el recibo del teléfono, el recibo que yo pago a mí no me preocupa. Los que a veces me ponen a pensar son los que debo, los que no he pagado todavía. Pero yo los que ya pagué, ni por la mente me pasan. ¿Por qué? Porque ya están cancelados. Si usted quiere experimentar la paz de Dios, usted tiene que aceptar el perdón de Dios. Yo conozco gente que todavía maneja culpa de hace 30 años. Que todavía maneja culpa, hermano, es que en los años 60 yo me divorcié o yo tuve aquel problema y eso no me permite experimentar la paz de Dios. Por eso se la pido. Usted no tiene que pedir algo que ya le dieron. Si yo a usted le regalo una camisa y le dije, esta es la camisa que usted quería, usted no puede decirme, pastor, regáleme esta camisa. Yo le voy a decir, ¿por qué le pasa a usted? Ya se la regalé, disfrútela. Los regalos de Dios son para disfrutarlos. Y en la paz de Dios es un regalo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No confundan el recibir la paz de Dios con disfrutarla.
El problema nuestro no es que tenemos la paz de Dios, no es algo que hay que ir a comprar, no es algo que recibo por imposición de manos, no es algo que recibo porque soy buena gente. La paz de Dios es un regalo que he recibido y que tengo que disfrutar. Y lo primero es viviendo sus principios eternos, y lo segundo es aceptando el perdón de Dios, como Él olvidó nuestros pecados. Noten eso que dice ahí Miqueas. ¿Cuál Dios hay como tú que perdona los pecados? De la manera en que lo haces. ¿Cuál es la manera de Dios perdonar nuestros pecados? La Biblia dice que arrojó nuestros pecados a lo más profundo de la mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Yo sé que usted puede decirme, hermano Arturo, pero para uno ser bueno necesita manejar siempre un poquito de culpa. Perdóneme, si usted quiere seguir pensando así, siga pensando así. Y si usted quiere creer que yo soy un fresco por creer literalmente lo que dice la Biblia, yo no le pido perdón a Dios por algo que ya Él me regaló su perdón. Si hoy yo fallo, le pido perdón al Señor y no le sigo pidiendo perdón por algo que ya le pedí perdón, porque yo creo en Dios. Y si creo en Dios, significa que creo en lo que Él dice. Y Él me ha dicho a mí que la paz de Dios viene, que su perdón viene, que Él olvida mis pecados. Y escuche eso, nunca más. La palabra nunca es una palabra infinita, eterna. Nunca más me volveré a acordar de ellos. Es usted, soy yo, el que recuerda siempre lo que ya Dios nos perdonó. Es por eso que no experimentamos la paz de Dios, porque pedimos la que ya nos dio. Es por eso que no sentimos la libertad de nuestra culpa, no la disfrutamos. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios realmente que ya nos perdonó. Entonces, hermanos, si queremos la paz de Dios, usted y yo necesitamos aceptar el perdón de Dios, la limpieza de nuestras faltas y la liberación de nuestra culpa. Lo tercero que tenemos que hacer para experimentar la paz de Dios es enfocarnos en la presencia de Dios. Ese es otro tema. Hermano, que Señor, dame tu presencia, envía sobre mí tu espíritu. Y digo, caramba, ¿de qué está hablando esta persona? No se supone que usted es templo del Espíritu Santo. Si lo que usted quiere decir es que entristeciste al Espíritu Santo y necesitas que se avive dentro de ti, eso es otro tema. Pero yo no le pido a Dios que me dé algo que ya me dio. Ya Él me dio su espíritu. Él vive en mí. Él vive en usted. La Biblia dice, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Sí, hermano. Ese es el problema. Pedimos paz porque ignoramos que ya no la dio. Pedimos perdón por algo que ya pedimos perdón y nos perdonó porque ignoramos que ya nos perdonó. Pedimos la presencia de Dios porque ignoramos que Él vive en nosotros. Ahora, posiblemente usted lo que me está hablando es lo de tantos cristianos almáticos, no asmáticos, almáticos, que rigen su vida y la juzgan a la luz de lo que sienten. Si no siento, no existe. Somos tan incrédulos que si no vemos, no creemos. Perdóneme, hermano. La promesa de Dios nunca fue que siempre lo sentiríamos. La promesa de Dios fue que siempre estaría con nosotros. Puedes pedirle a Dios que quieres sentir algo, un calambrito. Pero escucha, hermano, no es un calambrito, o una emoción, o un escalofrío en el cuerpo, lo que va a patentizar o a legitimar la verdad eterna de que somos templo del Espíritu Santo. No podemos ignorar que Él vive en nosotros. Para usted y yo poder experimentar la paz de Dios, tenemos que enfocarnos en su presencia. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, porque en ti persevera, dice otra versión. Hermanos amados, si hay algo que nos va a dar fortaleza y nos va a permitir experimentar la paz del Señor, dice que Él guardará en perfecta paz al que persevera en Él. Sientas o no sientas la presencia de Dios, persevere, hermano, siga adelante. A veces nos hincamos a orar o de pie e inmediatamente sentimos ese toque emocional de su presencia. Pero si no lo siento, no significa que la presencia de Dios no va conmigo. Esta semana estoy hablando devocionales sobre lo que es precisamente la bendición de Dios. Es que nosotros encasillamos que la bendición de Dios son tales y tales y tales cosas, todas en lo material. Y por ignorar que hay un montón de bendiciones que sí las tenemos y no las estamos disfrutando, porque hemos dicho que estos son bendiciones y estas no. Yo soy más bendecido
que las peticiones que yo tengo delante de Dios. A mí Dios me bendice más y me ha bendecido más de lo que le estoy pidiendo en este momento que me bendiga de otra manera. Porque Dios nos bendice mucho. Igualmente pasa con este tema de su presencia. Más allá, si siento o no siento, la presencia de Dios estuvo conmigo ayer. Así como estuve, le dice el Señor a Josué, con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque Jehová, el Señor tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Y en el Nuevo Testamento, a diferencia de Josué, que en aquella época el Espíritu Santo no se derramaba sobre la gente, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene y vive. Nos convertimos en habitación de su Espíritu, de su presencia. El Señor advierte y nos dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una escritora cristiana, judío-cristiana, Corrie ten Boom, decía, si ves al mundo, lo tenso y las aflicciones, vas a afligirte. La tristeza vendrá en lo íntimo de tu corazón y te puedes deprimir cuando vemos lo que está pasando en este mundo tan tenso en un momento como estos. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, vamos a experimentar reposo. Experimentaremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo que quiero decir aquí, hermanos, que depende en qué nos estemos enfocando. ¿Nos estamos enfocando en el problema, en lo que nos falta? ¿O nos vamos a enfocar en Cristo, en su presencia? Promesa de Dios, ya Él nos dio su Espíritu. No lo pedimos. Lo que tenemos que hacer es experimentar esa presencia, sin que sintamos, sin que estemos en un culto. Yo experimento la presencia de Dios cuando salgo de la casa, cuando estoy en mi trabajo, cuando usted estudia, cuando usted está en su casa, mientras usted está cocinando los alimentos de su casa, usted puede experimentar la paz de Dios, la presencia del Señor, cuando nos enfocamos en ella. En el Salmo 46, 1 al 10, leo solamente una parte, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en momentos de angustia, dice el verso 1. Y el verso 10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este salmo no fue escrito originalmente por David, él lo recopila. Este salmo fue escrito en tiempos del rey Ezequías. Israel había sido invadida o sitiada por una gran nación enemiga que había rodeado Jerusalén. 180,000 tropas, 180,000 soldados estaban siendo guiados por el rey asirio Sennacherib, que quería destruir y esclavizar a Israel. Y ellos hicieron esta oración precisamente: Dios es nuestro amparo, es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en este momento, es nuestra ayuda en estos momentos de angustia. Ese fue el trasfondo en que se leyó, en que se escribió el Salmo, que acabo de leerles, el Salmo 46, el versículo 1 y el versículo 10. Y al final dice, por lo tanto, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Hay dos cosas que este Salmo nos dice. La primera de ellas es, quédense quietos. No es momento para desesperarnos y a correr de aquí para allá. Aún nuestros gobiernos nos están diciendo que la manera de poder neutralizar los efectos de esta calamidad es quedarnos quietos en la casa. Así que no ha sido un gobierno de turno el que recomienda estarse quieto en tiempo de angustia y calamidad. Ya desde hace más de 3,000 años Dios le recomienda a su pueblo, en medio de una calamidad donde 180,000 soldados los van a destruir, ellos claman a Dios, reconocen que Dios es su ayuda y su auxilio en medio de este problema, y la respuesta de Dios fue, quédense quietos. Así que cuando yo oigo a nuestras autoridades sanitarias decir que nos quedemos quietos y nos quedemos en la casa, no es nada nuevo para mí. Pero Dios nos dice, quédense quietos, pero nos dice, para que sepan que yo soy Dios. En medio de esta tormenta, en medio de este huracán, en medio de cualquier tranquilidad, el Señor nos dice, quédense quietos, porque así van a saber que yo soy Dios. La palabra de Dios dice que esta gente, hermano, fue destruida y el pueblo de Dios encontró la paz y fue librado de aquella gran invasión y toda la gente experimentó esa paz. Así que si usted y yo queremos experimentar la paz de Dios, necesitamos, mis queridos hermanos, definitivamente creer firmemente al Señor y obedecer los principios de Dios. Enfocarnos y aceptar el perdón de Dios
y enfocarnos y disfrutar su presencia siempre, sobre todo en momentos como estos. No pedimos lo que tenemos, sino que disfrutamos lo que ya Dios nos dio. Y por último, si queremos experimentar la paz de Dios, tenemos que confiar en los propósitos de Dios. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos enseña la palabra de Dios: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia prudencia o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Las primeras 3 frases de esto que acabamos de leer son 3 mandamientos. Confíen, apóyense y reconozcan. Y el cuarto es una bendición, una promesa. Voy a dirigir tu camino, voy a allanar tus sendas. Lo que dice es que confiemos. Cuando yo hablo de la confianza del Señor, digo: Señor, hay cosas que yo no puedo controlar. Es en esas cosas que no podemos controlar que lo que nos toca es confiar. Y usted y yo tenemos muchas razones por las cuales confiar en Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos visto defendernos, porque lo hemos visto suplir nuestras necesidades, porque lo hemos visto hacer milagros a favor de nosotros. Lo hemos visto cuidarnos, lo hemos visto defendernos, lo hemos visto suplirnos, lo hemos visto tratarnos como hijos y lo hemos visto a Él manifestarse en nuestra vida como padres. No será por lo tanto difícil poder confiar en alguien que lo hemos visto actuar como un padre amoroso. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco, pero puedes confiar en Dios porque tú y yo conocemos a Dios. Por eso podemos confiar en Dios. Si usted quiere experimentar la paz de Dios, usted tiene que confiar que si usted y yo confiamos, no nos apoyamos en nuestra inteligencia, sino que confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante de esta crisis, de esta tormenta. Lo segundo que dice es: no te apoyes. Ese es nuestro gran problema, hermano. Queremos controlarlo todo, queremos entenderlo todo, queremos averiguarlo todo. Hay problemas comunes que yo enfrento y resuelvo en la vida con la sabiduría y la fuerza que el Señor nos da. Pero en una situación como la que estamos viviendo, si vamos a tener que comer o no el próximo mes de mayo que está a punto de iniciar, si tendremos dinero para pagar las cuentas y los compromisos financieros que tenemos, si tendremos dinero para pagar el alquiler o el préstamo de la casa o del carro o el estudio de nuestros hijos, o como dicen ustedes, si tendremos dinero para ir a hacer la compra o el mercado, no recuerdo cómo dicen ustedes. Eso es algo que se escapa de mis manos en este momento. Tengo que aprender a confiar en Dios y no apoyarme en mi propia sabiduría. A ustedes alguna vez le prediqué y lo predico a cada rato. Tenemos que aprender a confiar en la fuente de nuestros ingresos y no en la llave. No es mi trabajo. Muchos han tenido que aprender en esta época, lo han tenido que aprender a la fuerza. Han tenido que experimentar lo que significó creer en que Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh no es nuestro jefe, no es el gobierno, no es mi patrono, ni yo mismo. En cualquier momento todas estas cosas, la última vez que estuve en Colombia se los dije, todos los regalos que usted y yo recibimos son regalos para este mundo. La casa, el carro, la familia, los hijos, la esposa, todas esas cosas son regalos que son para este mundo. Y les dije, espero que lo recuerden, el único regalo eterno que Dios nos ha dado es la vida eterna. Confía en Dios. Tenemos que confiar en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Porque, mis queridos hermanos, la paz de Dios viene. Y por último, hermanos, cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos. Reconocer que Dios tiene el control de esto. Hermano, esto no tomó por sorpresa a Dios. Él sabía, porque recuerden que también se los he dicho muchas veces. Dios ya estuvo en nuestro futuro. Dios sabe cómo va a pasar y lo que va a pasar. Dios va a usar esto para la gloria de su nombre. Después de esto saldremos enriquecidos como el oro más fino. Estamos siendo probados. Todo el planeta, buenos y malos, está saliendo el sol sobre buenos y malos. Esta pandemia le está dando a ricos y a pobres, a gobernadores y gobernados, a monarcas, a reyes y a los campesinos de nuestros campos, de nuestras zonas rurales. Esto lo estamos viviendo todos. Esta pandemia ha puesto a toda la humanidad a un mismo nivel, necesitándonos unos a otros y siendo conscientes de que mis decisiones afectan a los demás, aunque ni siquiera que los conozcan. Tenemos que aprender a reconocerlo en todos nuestros caminos y es momento de que reconozcamos a Dios en este momento. Si hay algo que yo puedo asegurarle a ustedes, hermanos, es que nunca vas a escuchar a Dios decir: metí la pata, se me salió de las manos. No, esto se puede salir de las manos de nuestros gobiernos. Se puede salir de las manos de algunos líderes religiosos, pero de las manos de Dios no se va a salir, porque Dios tiene el control. La historia es la historia de Dios.
Podemos reconocerlo y decir: Señor, en momentos como estos, yo reconozco tu presencia. Yo reconozco que tú estás conmigo. Y no te voy a pedir tu paz, porque la paz ya usted me la dio. Yo voy a creerle a Dios cuando el Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahí no dice: mi paz les daré. Si oran y ayunan, les daré. Si son buena gente, les daré. No, mi paz les dejo, mi paz les doy. Esas palabras les dijo Cristo horas antes de ser arrestado aquella noche para luego ser crucificado. Pero Él resucitó al tercer día. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. Incluso en medio de esta calamidad, en medio de esta angustia, mis queridos hermanos y hermanas, es momento para experimentar, no para pedir la paz de Dios. No se pide lo que ya Él nos dio. Yo quiero guiarle en una oración para pedirle a Dios que nos ayude ¿a qué? Que nos ayude a experimentar su paz. Hay algo que puede estar impidiendo que usted experimente ese regalo que Dios nos dio. Posiblemente, hermano, es que no estamos en paz, no estamos siguiendo las líneas bíblicas, no estamos teniendo paz con nuestro prójimo. Posiblemente nos estamos enfocando en la calamidad y no en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Posiblemente, hermano, nos estamos apoyando en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia, y no nos estamos apoyando en el Señor. Posiblemente no estamos aceptando el perdón de Dios y cómo Él limpia nuestros pecados, y eso hará que sea imposible para cualquiera experimentar la paz de Dios. Termino diciéndoles, hermanos, que el deseo de Dios es que la paz de Dios gobierne, arbitre, sea el que ponga paz, que la paz de Dios sea el árbitro en nuestro corazón, que la paz de Dios en algunos momentos sea el árbitro que nos dé la tranquilidad para tomar decisiones. Es muy común oír decir: es que no tengo paz para tomar esta decisión. Aunque mi mente me diga, aunque mi orgullo me lo diga, aunque mi deseo de venganza me diga que lo haga, no tengo paz en mi corazón. Es que la paz de Dios arbitra. La paz de Dios no solamente para estar tranquilos, aunque también nos da tranquilidad mental y emocional y relacional. La paz de Dios es para que ella arbitre, para que gobierne nuestros corazones, porque del corazón mana la vida. Oremos, hermanos, y les deseo que la paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Padre Santo, te quiero pedir por mis hermanos en la iglesia, a la distancia, mis hermanos de la iglesia Lirio Los Valles en Bogotá. Te pido que a todos ellos los bendigas, a los pastores, la familia pastoral, a los líderes, a los servidores y a los hermanos que se congregan, a los miembros de la iglesia. Que tú les dé paz, esa paz que tú les has dado, que ellos puedan experimentarla en este momento, en su perfecta dimensión. Padre Santo, no te pedimos algo que ya nos diste, lo que sí te pedimos que nos ayudes a experimentarla, a disfrutar este regalo tan bello de esa paz que tú nos has dado, que gobierna, que nos da tranquilidad, que arbitre nuestras vidas, que lo que en este momento nos arbitre, nos dé los lineamientos, las tomas de decisiones y nuestras palabras, no sea el miedo, ni la culpa, ni la inseguridad, ni la ansiedad, sino que lo que gobierne nuestros corazones, hoy y siempre, sea tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Abrazos, hermanos, y que el Señor me los bendiga. Cuídense mucho. Les amamos y saludos de parte de la iglesia Lirio Los Valles en Alajuela, Costa Rica, del equipo de pastores, el pastor Raúl, el pastor Luis, la pastora Anita, el pastor Andrés y la pastora Sorangi. Les enviamos un abrazo y un saludo a nombre también de todos los servidores y cuerpo ministerial de nuestra iglesia. Les bendecimos con la paz de Dios. Dios les bendiga.